Buen día, les saluda el ingeniero Ricardo Marín. En esta ocasión continuamos con la clase de redes eléctricas. Vamos a ver el tercer tema del primer parcial, tercero y último, relaciones de voltaje y corriente en una línea de transmisión. Hasta ahorita lo que hemos visto son las capacitancias y las impedancias y resistencia en una línea de transmisión. Entonces vamos a representar las líneas de transmisión, obviamente con su resistencia e inductancia en serie y su capacitancia media en paralelo para una línea monofásica o trifásica. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Hay un voltaje de suministro y un voltaje de recepción. Ese sería el circuito equivalente monofásico para una línea de longitud media. Obviamente, dependiendo del tamaño de la línea, se considera el circuito equivalente. Normalmente, las líneas de transmisión se operan con cargas trifásicas balanceadas, aunque las líneas no están equidistantes y no están transpuestas, ¿verdad? Ahora vamos a distinguir la impedancia serie total de una línea y la impedancia serie por unidad de longitud. Tenemos la siguiente nomenclatura: Z minúscula, impedancia serie por unidad de longitud por fase; Y minúscula, admitancia paralelo por unidad de longitud por fase; L, la longitud de la línea; Z mayúscula, Z por L, impedancia serie total por fase; y Y mayúscula, Y minúscula por L, admitancia en paralelo o derivación total por fase. Para ir viendo eso, poco a poco lo voy utilizando. La línea de transmisión corta, el circuito equivalente es el que vemos ahí. Tenemos de un lado el suministro o generador y del otro cada lado el receptor o la carga. En este caso, la corriente en el suministro es igual a la corriente en el receptor, y el voltaje de suministro es igual al voltaje receptor más la impedancia por la corriente en el resistor. Ya vimos lo que es Z, la impedancia serie total de la línea. Podemos encontrar la regulación de voltaje en un porcentaje como el voltaje en recepción sin carga menos el voltaje en el receptor a full carga entre el voltaje receptor a full carga por 100. ¿Sí? Ahora, dependiendo del factor de potencia, vamos a tener un factor de potencia adelantado, atrasado o cero. Normalmente no tenemos cero, ¿verdad? Tenemos un factor de potencia atrasado porque la mayoría de la carga es inductiva. Con base en eso, entonces vamos a ver los diagramas fasoriales, que el voltaje en el receptor se atrasa o se adelanta con respecto a la corriente del circuito. La línea de longitud media, en los cálculos de una longitud media se incluyen la admitancia en paralelo. ¿Sí? Dividimos la admitancia en dos partes iguales. Y entonces este circuito normalmente se le conoce como circuito pi. Entonces vamos a obtener una ecuación para el voltaje suministrado, que es igual al voltaje en recepción por la admitancia media más la corriente por la impedancia más el voltaje receptor. De aquí podemos calcular también IS, que es el voltaje suministrado por la admitancia media más el voltaje receptor por la admitancia media más la corriente en el receptor. Ahí podemos derivar entonces y vamos a ver que tanto el voltaje suministrado como la corriente suministrada tienen la forma A por BR más B por IR, e IS es igual a C por BR más D por IR, donde A es igual a D y es igual a la impedancia por línea por la admitancia media por línea más 1, y B es igual a la impedancia total, C es igual a la admitancia total por 1 más la impedancia total por la admitancia total entre 4. A las constantes A, B, C, D se les llama algunas veces constantes generalizadas de un circuito de línea de transmisión. En general son números complejos. A y D son adimensionales e iguales entre sí si la línea es la misma cuando se ve desde cada terminal. Entonces se le conoce como un circuito de dos puertos. En este caso, B y C son los ohmios y los siemens respectivamente, y tenemos ahí la ecuación para regulación de voltaje. Ahora vamos a esta línea de transmisión media, ahora vamos a la línea de transmisión larga. Aquí vamos a tener ecuaciones diferenciales. Lo utilizamos para líneas de más de 150 millas de largo o su equivalente en kilómetros. Ahí podemos ver en la figura una fase de la conexión al neutro de una línea trifásica larga. Bueno, entonces consideran como es extremadamente larga, agarramos un diferencial de voltaje y un diferencial de corriente.
lo que nos va a dar como consecuencia derivadas, ecuaciones diferenciales. De la misma manera, el voltaje en receptor y la corriente en la recepción es A1 más A2 y la corriente es 1 sobre la impedancia, sobre la raíz cuadrada de impedancia sobre la admitancia unitaria por A1 menos A2. ¿Verdad? Donde Z sub C, vamos a ver que es igual a la raíz de Z sobre Y. Entonces, los valores de A1 y A2 los tenemos ahí as constantes en términos del voltaje en la recepción, la corriente en la recepción y ZC. Entonces, ¿cómo me quedaría la solución? La solución me quedaría como aparece ahí, ¿verdad? Y esa alfa se conoce como la raíz de la admitancia de línea por unidad, por impedancia de línea por unidad, y se le conoce como constante de propagación, parte una función exponencial e a la alfa de x, donde x es la longitud, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Tanto alfa como z sub c son cantidades complejas. A la parte real de la constante de propagación se le llama constante de atenuación, alfa, y se mide en Neper por unidad de longitud. Gamma es igual a alfa más j beta. Y la parte en cuadratura de alfa, de gamma, perdón, es beta, la constante de fase B, beta, y se mide en radianes por unidad de longitud. Así, gamma es igual a alfa más j beta. Y las ecuaciones de voltaje pues, y corriente me quedan de la siguiente manera, ya separando el número complejo en su parte real y su parte imaginaria. Entonces, el primer camino en la ecuación de voltaje se incrementa en magnitud y avanza en fase conforme se incrementa la distancia x desde el extremo receptor. Por el contrario, conforme se considera el avance a lo largo de la línea desde el extremo generador hacia el extremo receptor, el término disminuye en magnitud y está atrasado por fase. ¿Okay? El segundo término de la ecuación de voltaje disminuye en magnitud y está retrasado en fase del extremo receptor y se le llama voltaje reflejado. Y en cualquier punto a lo largo de la línea, el voltaje es la suma de las componentes de los voltajes incidentes y reflejados, ¿verdad? Y en ese punto. A la línea terminada en su impedancia característica se le conoce como la línea plana o línea infinita. Si la línea no tiene pérdidas, su resistencia serie y su conductancia paralelo son cero. Entonces la impedancia característica se reduce al número real raíz de la inductancia sobre la capacitancia. La cargabilidad a la impedancia de sobrevoltaje, ¿sí?, de una línea de potencia es la potencia entregada por ella a una carga puramente resistiva, que es igual a la impedancia sobre el voltaje. Y ahí podemos ver entonces que el cis, carga, es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por el voltaje de línea sobre la raíz de 3 por raíz cuadrada de L sobre C watts. En este caso, lambda, la longitud de onda, es la distancia entre dos puntos de una onda a lo largo de una línea que difiera 360 grados o 2 pi radianes en fase. Entonces, si beta es desfasamiento en radianes por milla, la longitud de onda en millas es lambda igual a 2 pi sobre beta. Esa velocidad de propagación de una onda en millas por segundo es el producto de la longitud de una onda en millas y la frecuencia en hertz, o velocidad es igual a lambda por f, 2pi por f sobre beta. Y ahí lo tenemos, puede ser en metros, la velocidad puede ser en metros sobre segundo. Ahora, podemos también pasarlo a hiperbólicas. ¿Cómo? Sabiendo que el seno hiperbólico del ángulo es igual a e a la teta menos e a la menos teta entre 2. Y el coseno hiperbólico e a la teta más e a la menos teta entre 2. Entonces podemos encontrar tanto el voltaje y la corriente suministrada en términos de los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos, ¿verdad? Ahora sí que se considera x igual a L, es decir, ya tenemos la longitud para obtener el voltaje y la corriente en el extremo generador, se sustituimos, ¿verdad? Ahí podemos ver las ecuaciones. En este caso es hiperbólico, ¿sí? Si examinamos estas ecuaciones,
Se observa que las constantes generalizadas del circuito para una línea larga son A igual al coseno hiperbólico de gamma por L, B igual a Z sub C por el seno hiperbólico de gamma por L, C igual a seno hiperbólico de gamma por L sobre Z sub C y D igual al coseno hiperbólico de gamma por L. Al resolver las ecuaciones diferenciales ya lo teníamos para BS, suministro anteriormente, ahora para la recepción, tenemos ahí en términos de formas hiperbólicas. Igualmente los podemos descomponer, ¿verdad? Si es una suma y en exponencial también, utilizando cualquiera de esos dos grupos de ecuaciones que vemos ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría el circuito equivalente? Me queda de la siguiente forma, como lo vemos en la figura, donde Z' es igual a Z sub C por el seno hiperbólico de gamma por L, y el prima medio es igual a 1 sobre Z sub C por la tangente hiperbólica de gamma por L entre 2. Entonces tenemos de un lado la impedancia prima y del otro lado la admitancia media en términos de hiperbólicos. Ahora, ¿cómo fluye la potencia? Bueno, nosotros sabemos que tenemos una potencia activa y una reactiva. P sub R más JQ sub R. Ese es el producto de las dos magnitudes de voltaje entre la constante B con un ángulo de fase y menos la constante A sobre la constante B por el voltaje receptor al cuadrado, la magnitud de eso. ¿Okay? Entonces, la potencia activa es el factor de coseno de ellos, ¿verdad? Y la potencia reactiva es el factor del seno de ellos. Entonces vamos a poder dibujar dos fasores en el plano complejo, cuyas coordenadas horizontales y verticales están en unidades de potencia, watts y voltampères reactivos, donde la potencia en el receptor es la magnitud de la corriente, voltaje en el receptor por la corriente en el receptor por el coseno de θ sub R, y la potencia reactiva es la parte imaginaria, es decir, multiplicada por el seno. Ahora podemos compensar reactivamente la línea de transmisión. El comportamiento de las líneas de transmisión, en especial las de longitud media y larga, se puede mejorar por la compensación reactiva del tipo serie o paralelo. La compensación serie consiste en un banco de capacitores colocado en serie con cada conductor de fase de línea. La compensación paralelo se refiere a la colocación de inductores de cada línea al neutro para reducir parcial o completamente la susceptancia en paralelo. ¿Okay? En ese caso lo haríamos para compensar. Entonces, vamos a tener la corriente de carga como V sub C en voltios. Si V sub C es la susceptancia capacitiva total de la línea y magnitud de V es el voltaje nominal al neutro. Tenemos la ecuación para corriente de carga. Se observa que la corriente de carga se reduce por el término entre paréntesis, ese es el factor de compensación paralelo, V sub L sobre V sub C. Idealmente los elementos serie y paralelo entonces deberían colocarse a ciertos intervalos a lo largo de la línea. Los capacitores serie pueden ser desviados y los inductores paralelos pueden ser interrumpidos cuando sea necesario. Ok, hasta aquí llegamos con la teoría. Sé que es un poco extenso este tema. Vamos a ir viendo paso a paso los ejercicios. Y aquí sí ya vamos a encontrar entonces a mezclar los dos temas anteriores y empezar a trabajar con el circuito. El circuito como tal es fácil, ¿verdad? En muchas ocasiones suponemos un sistema balanceado, pero para eso necesitamos calcular una fase. ¿Okay? Muchas gracias por su atención.